Al llegar al programa Jobs First, una gran parte consiste en establecer cuidado infantil. Y aunque sé que puede ser estresante, basado en mi experiencia personal, yo tuve que inscribir a mi hija en cuidado infantil a sus 18 meses. Ingresar a mi hija en un centro de cuidado para niños fue un gran alivio, porque pude concentrarme en lo que necesitaba hacer para la escuela y buscar trabajo. Al tenerla a ella en una guardería, pude lograr todo eso. Tratar de encontrar una guardería para hacer lo que tenía que hacer fue muy estresante. Acceder a un cuidado infantil confiable y de alta calidad puede ser un gran obstáculo para muchos participantes de los servicios de empleo Jobs First. Como participante de JFES, usted trabajará con su administrador de casos de JFES para abordar cualquier necesidad de cuidado infantil que pueda tener mientras trabaja, busca trabajo o asiste a entrenamiento o clases educativas. Como padre, es posible que se pregunte, ¿cómo pagaré el cuidado infantil? ¿Qué debo buscar en un programa de cuidado infantil? ¿Y cómo elijo el entorno de cuidado infantil adecuado para mi familia? Si el pago para cuidado infantil es un reto para usted, puede que su familia califique para Care for Kids, el programa de asistencia para el cuidado de niños administrado por la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut. Care for Kids puede ayudarle a pagar algunos de los costos asociados al cuidado infantil mientras usted participa en el programa JFES. En este video, le presentaremos el programa Care for Kids, le brindaremos consejos para ayudarlo a navegar el proceso de solicitud y le ofreceremos algunas sugerencias sobre cómo encontrar el entorno de cuidado infantil adecuado para su familia. ¿Dónde empiezo? El programa Care for Kids tiene ciertos requisitos de elegibilidad que su familia deberá cumplir. Antes de iniciar la aplicación, el primer paso es cambiar el idioma del sitio web de Care for Kids a español. Para eso, haga clic en Language en la esquina derecha superior del sitio web. Seleccione Español. Además, antes de completar la prueba de elegibilidad o la solicitud en línea, debe ingresar a su cuenta de usuario y cambiar el idioma a español. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha. Luego, haga clic en Administrar mi cuenta. Por último, cambie la opción del idioma para notificaciones, Language for Notifications, Edit Language, a español. Seleccione español y haga clic en Change Language. Como participante de JFES, usted debe estar trabajando o participando en actividades asignadas de JFES y cumplir con los requisitos de ingresos del programa Care for Kids. Si ambos padres viven en el hogar, ambos padres deben estar trabajando o participando en una actividad de JFES durante el horario de cuidado infantil solicitado. Sus hijos deben ser menores de 13 años o menores de 19 años si tienen necesidades especiales y estar al día con sus vacunas. Puede pedirle a su administrador de casos de JFES que lo ayude a usar la herramienta de evaluación de elegibilidad de Care for Kids en el sitio web de Care for Kids ubicado en www.ctcareforkids.com para ver si es elegible. ¿Cómo me inscribo? Para aplicar para el programa Care for Kids, deberá completar una solicitud y un formulario de acuerdo entre padres y proveedores, también llamado PPA por sus siglas en inglés. El PPA es un acuerdo entre la familia y el proveedor de cuidado infantil que describe los arreglos de cuidado infantil que usted necesita y está aceptando. Puede presentar su solicitud en papel o en línea a través del sitio web de Care for Kids. El PPA debe ser impreso y llenado. Puede ser enviado a través del portal en línea, por correo, fax o entregado en persona. Para acceder a estos formularios, visite el sitio web de Care for Kids. Una vez que su solicitud y PPA se envíen a Care for Kids, ellos revisarán ambos formularios. Si son aprobados, recibirán una carta de aprobación de Care for Kids y un certificado de cuidado infantil, que autoriza el pago al proveedor y muestra cuánto Care for Kids pagará al proveedor. Si su solicitud no es aprobada, recibirá una carta explicando por qué. Lo más importante que puede hacer es asegurarse de que su solicitud y PPA se llenen completamente y correctamente antes de enviarlos a Care for Kids. Les mostraremos más acerca de los formularios en papel y en línea y los pasos que puede seguir para que el proceso avance lo más rápido posible. Primer paso: completar la solicitud. Primero, veamos la aplicación Care for Kids. Para poder solicitar Care for Kids, el primer paso que tomé fue recibir la solicitud
que tiene el sello de JAFES. Como participante de JAFES, su administrador de casos de JAFES puede ayudarlo con el proceso de solicitud de Care for Kids. Si usted está inscrito en el programa JAFES y está completando la solicitud en papel, descargada desde el sitio web de Care for Kids, asegúrese de inscribir manualmente JAFES en la parte superior de la primera página. Si está aplicando en línea y es participante de JAFES, asegúrese de marcar la casilla Sí en la parte superior de la sección 7, Actividades laborales y entrenamiento. Una de las cosas con las que me ayudó mi administrador de casos y que siento que fue mi barrera principal fue con el cuidado de niños. No tenía mi Care for Kids activo en ese momento. Mi administrador de casos también se sentó conmigo y revisamos toda la aplicación para que pudiera reactivarla y poder volver a trabajar. Hay varias secciones que deben completarse tanto en la solicitud de Care for Kids en línea como en papel. Antes de enviar la solicitud a Care for Kids, asegúrese de haber completado todas las secciones y de haber incluido su nombre y apellido, dirección, número de teléfono, firma y fecha. Recuerde nombrar a todos los niños menores de 18 años que viven en su hogar. Marque la casilla de vacunas para cada niño que necesita cuidado y liste todas las actividades en las que participa, incluyendo entrenamiento, educación y/o información laboral. Y si su cónyuge o el otro padre vive en su casa, asegúrese de que también incluya la información de sus actividades y que firme y agregue la fecha a la solicitud. Finalmente, para cubrir todas las horas que necesite para el cuidado de niños, asegúrese de incluir su viaje diario, ida y vuelta entre la guardería y su actividad o trabajo. En la solicitud en línea, esto está localizado en la sección 7, debajo de Agregar detalles de actividad. Paso 2. Completando el acuerdo entre padres y proveedores. Una vez que usted se haya decidido por un proveedor de cuidado infantil, tanto usted como el proveedor completarán un formulario de acuerdo entre padres y proveedores, o PPA por sus siglas en inglés. El PPA detalla los arreglos de cuidado infantil y permite que Care for Kids se comunique con el proveedor. Se necesita un PPA por separado para cada proveedor que utilice. Si ha completado la solicitud pero aún no ha elegido un proveedor, puede enviar su solicitud sin el PPA. Una vez se apruebe su solicitud, tendrá 30 días para elegir un proveedor y enviar el PPA. Recuerde que los proveedores no recibirán ningún pago de Care for Kids hasta que el PPA sea enviado y aprobado y que usted reciba su certificado de cuidado infantil. Cuando estaba llenando la aplicación para Care for Kids, encontré que el formulario entre padres y proveedores fue la porción más desafiante. El PPA tenía secciones que se alternaban entre los proveedores y padres, teniendo que llenarla. Tuve que llenar el acuerdo entre padres y proveedores con el proveedor porque tienes que ir y venir un poco y realmente trabajar con ellos para completarlo y enviarlo con éxito. ¿Qué más puedo hacer? A veces la aprobación de Care for Kids puede retrasarse debido a una solicitud o PPA incompleto o por la falta de documentos de verificación. Hay algunos pasos que puede tomar para evitar que eso le suceda a usted. Primero, asegúrese de que tanto usted como el proveedor completen el formulario PPA y recuerden firmarlo y agregar la fecha. Luego, recuerde ingresar la fecha de inicio de cuidado infantil e incluir los días y horas en que su hijo asistirá a la guardería. Y no olvide que el proveedor debe escribir su costo semanal en el PPA. Si elige un miembro de su familia como proveedor, deberá indicar su relación con el niño o niña. El mejor consejo que le puedo dar a alguien aplicando para Care for Kids por primera vez es que su administrador de casos de JAFES está ahí para ayudar. Yo también he llamado a Care for Kids si necesito clarificación sobre algo. Comuníquese con todas las personas involucradas. Antes de enviar los documentos, asegúrese de que estén completos en su totalidad para que no queden atrapados en la fase de procesamiento. Pida a su administrador de caso en JAFES que le ayude con su solicitud y demás documentos antes de usted enviarlos a Care for Kids. Asegúrese de que la información en la solicitud y PPA sea correcta. ¿Cómo entregar una solicitud? Entrega en línea.
Usted puede solicitar el programa Care for Kids en línea. Mientras aplica en línea, podrá enviar las verificaciones requeridas y el PPA. Entrega de solicitud impresa. También puede solicitar el programa Care for Kids enviando un formulario de solicitud impreso, así como las verificaciones requeridas y el PPA enviándolos por el sitio web de Care for Kids. Una vez que haya enviado su solicitud y PPA, su administrador de caso de JFES puede ayudarlo a responder cualquier pregunta de seguimiento mientras revisa su solicitud. Una vez que inicie su solicitud en línea, su proceso se guardará automáticamente por hasta 45 días y podrá volver a iniciar sesión y continuar donde se quedó. El mejor consejo que puedo dar es manténgase en estrecha comunicación con su administrador de caso JFES. Ellos están ahí para ayudarle. Ese es su trabajo. Quieren verle triunfar y, según mi experiencia, harán casi cualquier cosa para ayudarle a superar todos estos procesos para que pueda continuar recibiendo los beneficios que necesita para tener éxito. ¿Qué más debo saber? A pesar de que Care for Kids lo ayudará a pagar el cuidado infantil, es posible que haya algunos gastos de bolsillo, costos adicionales para los padres. Si está trabajando, deberá pagar una tarifa familiar directamente al proveedor. La tarifa familiar es basada en sus ingresos y el tamaño de su familia. Basado en la tarifa que cobra su proveedor de cuidado infantil, también debe pagar una parte de esos costos. Por ejemplo, si la tarifa semanal de cuidado infantil es de $500 y el pago de Care for Kids al proveedor es de $300 y su tarifa familiar es de $50, usted será responsable de pagar el balance de $250 al proveedor. El certificado de cuidado infantil que usted recibirá de Care for Kids mostrará la cantidad que Care for Kids le pagará a su proveedor. Como Care for Kids solo le ayuda a pagar mientras usted está activamente participando en actividades aprobadas, si hay algún cambio en su trabajo u horario de actividades, asegúrese de avisarle a Care for Kids y si usted está inscrito en JFES, avísele a su administrador de caso. Si usted se queda desempleado o termina el programa de JFES, podría ser elegible para continuar Care for Kids por hasta 3 meses mientras busca trabajo. Si hay algún cambio en su situación de empleo o en su estado con el programa JFES, déjele saber a Care for Kids en línea o por teléfono antes de que se cumplan 10 días de haber hecho el cambio. Además, avísele a su administrador de caso de JFES inmediatamente si hay algún cambio con sus actividades de JFES, así ellos pueden ayudarle a actualizar su plan de empleo para mantenerse elegible para Care for Kids. Debe tener en cuenta que habrá un tiempo de procesamiento entre el momento en el que usted envíe sus documentos completos a Care for Kids y el día en el que usted reciba su carta de aprobación y certificado de cuidado de niños. En mi situación, pude depender de mis familiares y amigos para que cuidaran de mi hijo hasta que recibí el certificado. Los proveedores le informarán que mientras usted espera por su certificado, usted aún puede inscribir su hijo, pero usted como padre será responsable por el costo hasta que su certificado Care for Kids entre en vigor. Care for Kids se comunicará con usted enviándole cartas por correo. Encuentre un lugar seguro en su hogar para que mantenga sus cartas de Care for Kids juntas. Estas contienen información importante sobre su aplicación de Care for Kids, incluyendo su número de caso y el nombre e información de contacto de su administrador de caso. Si usted recibe una carta de Care for Kids que usted no entiende, pídale ayuda a su administrador de caso de JFES o llame directamente a Care for Kids. Si usted no entiende cómo llenar parte de una sección, asegúrese de utilizar los recursos disponibles. Un trabajador de JFES, el proveedor, ellos estarán felices de guiarlo porque un pequeño error puede hacer la diferencia en el tiempo de cobertura de su hijo. Encontrando cuidado infantil. ¿Por dónde comienzo? Siento que había mucha ansiedad y estrés en mí siendo una madre soltera y no sabiendo mucho sobre guarderías y cómo funcionan. Elegir cuidado de niños no es una decisión única para todos. Mientras usted comienza a trabajar en sus arreglos para el cuidado de niños, usted tendrá que considerar muchas opciones, como el tipo de entorno de cuidado infantil, la mejor localización de su proveedor y el precio que le tocará pagar a usted.
Primero, ¿qué tipo de arreglo de cuidado infantil se adaptaría mejor a las necesidades de su familia? ¿Quieren un centro de cuidado infantil con licencia? ¿O una casa de cuidado infantil con licencia? ¿O un pariente que pueda cuidar de su hijo? Si usted no está seguro, usted puede investigar y llamar o visitar varios lugares antes de tomar una decisión. Si usted quiere que sea un familiar que le cuide a su niño, esa persona deberá completar un entrenamiento antes de proveerle servicios y pasar una verificación de antecedentes. Parientes proveedores no serán elegibles para pago hasta el día después de que completen su entrenamiento. Para ser un pariente proveedor, usted debe tener por lo menos 20 años de edad y ser relacionado por sangre, matrimonio o adopción. Esto quiere decir que el proveedor puede ser abuelo, bisabuelo, tío o hermano del niño que viva fuera del hogar del niño. ¿Cuál es la mejor ubicación para su proveedor de cuidado infantil? Algunas familias prefieren un proveedor cerca de su hogar. Otros prefieren un proveedor cerca de su trabajo. O tal vez el tipo de cuidado infantil sea más importante para usted que la ubicación. No me molesta conducir un poco más lejos para tener a mis hijos con un proveedor específico, por lo que estaba buscando en diferentes pueblos para encontrar proveedores que se ajustaran con lo que realmente me sentía cómoda. Si usted no ha empezado a trabajar, puede buscar un proveedor cerca de casa, ya que no sabrá exactamente en qué pueblo encontrará trabajo. Esto evitaría que agregue tiempo adicional de viaje cuando esté participando en actividades de JFES, como entrevistas y talleres. Lo más importante es asegurarse de que los proveedores que usted esté considerando acepten Care for Kids, que sus días y horarios de atención se ajusten a sus necesidades y que usted entienda sus tarifas y las cosas por las que usted se tendrá que hacer responsable. Primero, pregunte si ellos trabajan con Care for Kids porque no todos los proveedores de cuidado infantil aceptan el programa. Asegúrese de que usted claramente entienda sus horarios. Algunos proveedores solo ofrecen horarios escolares. Algunos trabajan horas más largas, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese es un factor muy importante para su programación. Asegúrese de entender los precios y también entienda lo que tiene que pagar por adelantado. Otro aspecto importante al buscar un proveedor es considerar si ellos ofrecen un programa de verano. Cuando usted inscriba a su hijo en un programa, obtenga su calendario anual para que planifique y sepa los días que ellos estarán cerrados. Pregunte a los proveedores potenciales por sus tarifas y lo que incluyen. ¿Será usted responsable por proveer sus propios biberones, pañales y toallitas húmedas, bloqueador solar y repelente de insectos? ¿Tendrá usted que proveer almuerzo y merienda para sus hijos? Cada proveedor es diferente. Pregúntele a cada uno. Por último, es importante que usted trate de visitar potenciales programas de cuidado de niños. Como padre, usted tendrá una sensación del ambiente. ¿Su hijo se sentirá cómodo en ese ambiente? ¿Son las actividades que ofrecen apropiadas para la edad de su hijo? ¿Son los empleados de ese lugar amigables y relajados? ¿Cómo interactúan ellos con los niños? ¿Qué medidas usan para mantener a los niños seguros? Los factores más grandes en mi proceso de decisión fueron la gente que conocí cuando visité varios proveedores y mi nivel de comodidad con las personas con las que interactué, además de cómo su programa está diseñado y en qué está enfocado. Quería que el programa fuese enfocado en la educación para mi hijo y pude encontrar un proveedor que ofrecía eso. Cada familia tiene diferentes necesidades y preferencias. Solo usted puede decidir si un entorno de cuidado infantil es correcto para su hijo. Algunas cosas importantes que pregunté cuando visité varios proveedores fueron relacionadas a su estilo de comunicación con los padres. ¿Qué podría yo esperar en términos de comunicación sobre cómo le fue a mi hijo en el día? Otra pregunta importante fue sobre cómo era su horario. ¿Ellos tienen un horario de actividades definido para cada día o es algo más como estamos jugando todo el día? Cada quien es diferente en ese aspecto, pero pensé que esa era una buena pregunta para los proveedores. Escriba una lista de preguntas antes de llamar al proveedor y asegúrese de no tener miedo de preguntar.
Ninguna pregunta debería de estar fuera de límites y vuelva a llamar si tiene más preguntas. Consiga toda la información posible. 211 Cuidado de Niños, un recurso valioso. United Way de Connecticut patrocina un recurso de cuidado de niños en línea llamado 211 Cuidado de Niños. Este ayuda a las familias a encontrar cuidado de niños que se ajuste a sus necesidades y mantiene listas actuales de programas en Connecticut con licencia y exentos de licencia. En el sitio web de 211 Cuidado de Niños encontrará temas abordados en este video en más detalle y otros recursos como preguntas de entrevista para los proveedores. El sitio web también contiene un enlace para que los proveedores familiares se registren para el entrenamiento requerido. ¿Cómo me estoy sintiendo? Si esta es su primera vez usando un proveedor de cuidado infantil, o incluso si no lo es, usted puede tener algunas preocupaciones en cuanto al tema. Solo sepa que usted no está solo. Yo estoy extremadamente nerviosa de poner mi hijo más pequeño en un centro de cuidado infantil, pero también estoy muy emocionada, porque a mi mayor le va muy bien en preescolar, así que estoy nuevamente emocionada y muy ansiosa. Hay mucha gente buena por ahí y realmente tienes que empezar a confiar en la gente para poder hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, para poder ir a trabajar tienes que confiar en alguien que cuide a tu hijo. Mi hijo se siente cómodo estando allí, así que yo me siento cómoda con él ahí. Definitivamente es estresante confiar en otras personas con sus hijos y tiene que haber ese nivel de confianza con un proveedor para que se sienta más cómodo. La confianza es lo más importante. Inicialmente es un poco como un fallo de confianza, pero a medida que continúan yendo a la escuela, los ve desarrollándose más y los ve socializando con otros niños y las oportunidades que obtienen en ese entorno que simplemente no pueden proporcionar en casa, ni siquiera estando al cuidado de la familia. Es genial verlos y a medida que florecen, su confianza también crece con el proveedor de cuidado infantil. Yo sé que mi hijo está en buenas manos con los maestros que lo cuidan a diario. Considero que tener cuidado de niños es muy beneficioso por 2 razones. Me permite poder trabajar todos los días y ganar y mantener a mi familia. Tener cuidado de niños es enorme. Yo no pudiera ser tan exitosa estudiando y trabajando sin cuidado de niños. Estoy muy agradecida. A pesar de que tengo amistades y familiares que están dispuestos a ayudar, es una gran responsabilidad cuidar de un niño. El tener la oportunidad de usar Care for Kids y tener mi hijo en un maravilloso programa de educación es increíble. Estoy muy agradecida por Care for Kids. No puedo imaginar dónde estaría sin el programa.